buenas a todos, espero que estén bien. En este nuevo video tutorial voy a explicarles por qué razón muchos cometen el error de trabajar en la nube directamente, creyendo que el mismo formato que les aparece le va a aparecer 100% cuando uno imprime. Bien, las razones se las explicaré a continuación. Sin más, continuemos. Bueno, entonces vamos a nuestra nube. En este caso yo estoy en el Drive. También tiene el OneDrive y tiene otras nubes. Bien, la cuestión es que la mayoría, depende de la estructura como lo tienen organizado, le va a aparecer de una forma o de otra, pero la cuestión es que cuando ustedes abran su archivo le va a aparecer de esta forma. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen mucho? Entonces pónganle que uno quiere modificar esta parte, pónganle que ponemos algo más, ponemos esto. Uno de los errores que cometen siempre es creen que está guardado, pero en realidad no. Entonces, como ustedes pueden observar, acá en ningún momento le está diciendo guardar, no le aparece la opción de guardar lo que acaban de terminar de editar. Entonces ustedes dirán, entonces ¿cómo hacemos para que se guarde? En teoría se está guardando solo, pero entonces pongamos, si nosotros hacemos guardar como documento de Google, entonces en teoría ahí se guardó. Entonces vamos a ver lo que nosotros modificamos y ahí está. Pero si yo quiero de acá, mando a imprimir, se va a abrir como PDF, ¿no? Esto se abre como PDF. La estructura esta que aparece acá arriba, si yo descargo el archivo original, hacer archivo, guardar como documento de Google, entonces ahí se guarda en el Drive. Entonces muchos creen que sin hacer nada se guarda. En algunas nubes automáticamente se va guardando de acuerdo a determinado tiempo, en otros no. Entonces el error que cometen ese es uno. El otro error que cometen es diciendo, bueno, ya está estructurado, entonces directamente dice, entonces ahora lo que hago es descargarlo. Pero descargarlo ¿cómo? Siempre es recomendable descargarlo en la estructura original en el que se subió, en este caso en Word. Entonces se descarga, hacemos descargar y bueno, ahí se va a ir a la parte de descarga y se va a descargar en el formato original. Pero hay muchos que directamente no hacen eso, directamente hacen descargar y creen que es mejor en PDF estando en la nube, y no es así. Bueno, entonces yo haciendo descarga, voy a abrir el archivo, hago habilitar edición, y acá entonces tengo mi estructura que he modificado. Entonces, ¿cuál es el segundo error que cometen? Que como yo les decía, es que trabajan todo en la nube, o sea, que creen que el formato 100% va a quedar como está, y no es así, porque la nube tiene una determinada cantidad de estructura, de contenido, de tipo de letras, de tipo de estructuras determinado, no el 100% de acuerdo a la versión de Word con el que uno está físicamente en la computadora. O sea, la nube es virtualmente, se está trabajando ahí, físicamente hago referencia a lo que está instalado en la computadora. Son dos cosas diferentes. Entonces es mejor siempre trabajar sobre la computadora en nuestro Word, modificar todas las correcciones que uno tiene y recién ahí guardarlo en Word, siempre y cuando la otra persona trabaje con la misma versión o una versión superior, o en PDF para que no haya ningún inconveniente con la versión que esté trabajando la otra persona, o que se imprima en una computadora diferente con una versión diferente. Entonces ese tipo de explicación en otros videos se lo explicaré en el curso completo de Word, donde les explico detalladamente muchos aspectos que, como les repito, yo tengo un local donde vienen miles de personas y siempre cometen varios errores, que es algo que no debería suceder, pero sucede. Esos aspectos en el curso completo se lo iré desarrollando. Bien, continuando con ese es el segundo error que cometen. Y el tercer error que cometen es justamente diciendo, bueno, ya está, esto hago guardar y luego van acá, ya está, lo guardé, listo. Y claro, obviamente no verifican que realmente está subido a la nube. Parece algo agarrado de los pelos, pero sucede. O sea, para mí obviamente es algo que eso puede suceder cuando uno está súper
dormido o está pensando en otras cosas, pero si no, no puede suceder. O sea, lo primero y lógico que hay que verificar es justamente por eso que siempre figura fecha y hora en la que uno sube o realiza un determinado aspecto. O sea, eso lo ven, por ejemplo, si yo voy a ver detalles, ahí me muestra justamente toda la información, que fue creado tanto, por quién fue creado, etcétera. Y acá en la parte esta de última modificación figura fecha y hora que se ha creado. Entonces ahí, yo lo modifiqué, por ejemplo, para que vean que, por ejemplo, si yo agrego algo más acá y lo hago guardar, y luego hago cerrar, guardar, hago reemplazar y cierro. Entonces acá yo lo que voy a hacer es arrastrar esto a mi nube. Esperemos que se termine de cargar, que se está cargando. Y entonces acá pueden observar que acá es el último que modifiqué. 6 del 10 es la hora última que modifiqué, y la fecha y hora que... Además, para terminar de verificar, abrimos nuestro archivo haciendo doble clic. De todo modo, repito, es en otros videos iré explicando con detalle. Y acá pueden observar lo que yo agregué, que está destapado. Entonces, es el tercer error que siempre cometen la gran mayoría, por no decir el 100%. Y me estaba olvidando, y el último gran error que cometen, también trabajando sobre la nube, creen que está configurado en un determinado tamaño de hoja, pero no es así. Si ustedes han empezado a trabajar directamente sobre la nube, en algún momento le tiene que haber aparecido en qué tamaño de hoja se va a estructurar la información que ustedes están creando. Y si no, si uno lo crea desde el propio, físicamente desde una computadora, y después lo sube a la nube, entonces ahí también se creó en un formato. Entonces, cuando ustedes modifican, ya sea directamente en la nube o cuando cargaron, empezaron a modificar, y cuando ustedes quieren imprimir, le va a aparecer acá, obviamente, en imprimir. Cuando yo hago imprimir, cuando yo hago imprimir, acá me va a mostrar opciones como siempre lo va a convertir a PDF. Eso es lo malo de la nube. Entonces, cuando yo hago imprimir, acá me va a aparecer el tamaño, en teoría, lo que estaba configurado, pero si no, va a tomar cualquier formato. Entonces, cuando uno manda imprimir, puede que le aparezca alguna cosa recortada o alguna imagen sobreencimada, o que no aparezca correctamente la imagen, como acá aparece. Acá pueden observar que no aparece. Entonces, eso es el gran problema que sucede cuando uno trabaja directamente sobre la nube y no lo hace físicamente sobre la computadora. Porque cuando uno trabaja sobre la computadora, entonces le es más fácil ver este tipo de errores y modificarlos y corregirlos. Porque en la nube no les aparece el formato, pero yo esto lo estoy diciendo desde un punto de vista de que, como les repito, el gran porcentaje de las personas no trabaja constantemente y no sabe todas las funcionalidades que puede tener al utilizarlo correctamente, las funciones que tiene la nube, ya sea el Drive, el OneDrive, etc. Entonces yo lo estoy explicando desde este punto de vista. Entonces, por eso lo mejor para ese tipo de personas siempre es utilizar y modificar cualquier archivo en Word o PDF directamente en la computadora y luego subir a la nube si es que necesariamente lo necesitan. Eso sería todo. Espero que les haya servido esta información. Si, como les digo, en cómo trabajar correctamente en las nubes de forma detallada lo explico en otros videos. Muchos errores, de los cuales estos que lo acabo de nombrar son los más graves. Así que espero que hayan visto completo este video, que les haya servido. Y si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios, todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, actives las notificaciones para de ese modo recibas, valga la redundancia, notificación de los videos nuevos que iré subiendo regularmente. Desde ya, muchas gracias.